cliente no tiene la razón es eso, es el cliente muchas veces viene a buscar el producto, pero con 2 o 3 preguntas uno se da cuenta que ese no es el producto ideal. El cliente cree que necesita ese producto. O sea, busca solución, pero no sabe cuál es el producto. Pero muchas veces el cliente ya piensa que a lo que voy no tiene la razón en el sentido, quiero este producto. En la óptica pasa muchísimo, quiero este producto. Y uno le empieza a hacer 2 o 3 preguntas y te das cuenta que... Y él decía, a ver, si estuviera acá el cliente, tú le darías la misma respuesta, ¿no? ¿Por qué nos demoramos tanto? O sea, él decía, hagamos esa reunión como que el cliente nos estaría escuchando. ¿Sí? Y me pareció muy bien como el ejercicio que hacían. Bueno, ahí si tomamos ese ejemplo, es cuando hablábamos de posición de liderazgo y posición del que desafía al líder. Vas a ver que todas las empresas que tienen liderazgo no se preocupan mucho por el cliente en esos procesos. Una devolución en devolverte el dinero puede tardar blocker. Entonces, todos habían tomado esa decisión de decir, voy a ir con el e-commerce, voy a ir con tienda propia, quiero controlar la experiencia del consumidor. Y la realidad es que es muy difícil. Si uno quiere tener una estrategia expansiva, regional o mundial, es muy difícil hacerlo por su cuenta. Yo creo que hay que apoyarse en los terceros. Entonces, la realidad es que no veo hoy en día grandes disrupciones. Sí las veo de acá a unos 5 años. ¿Terceros? ¿Te refieres a los marketplaces? Intermediarios, sí, pueden ser marketplaces en el e-commerce, puede ser un distribuidor en el offline. Bienvenidos, es nuestro episodio número 15 hoy y hoy vamos a hablar sobre una historia de un emprendedor que empezó en Chile con un e-commerce nacional y logró escalar su negocio a nivel regional de LATAM, siendo uno de los principales partners de Luxottica. Con nosotros hoy está Alejandro Lencina, es el founder de Lens.cl, también es el papá de 2 hijas y sus hobbies son fútbol, trekking, deportes al aire libre y también es mi amigo y ex colega de uno de los negocios. Alejandro, bienvenido, gracias por estar con nosotros aquí. Bueno, muchas gracias, Vadim. La verdad que no suelo hablar mucho, no soy de aparecer mucho en las pantallas, sino que me gusta estar tras bambalinas. Pero bueno, a veces siento que así como yo hay mucha gente, muchos emprendedores que de alguna manera están aportando su granito de arena y bueno, y si le sirve a otro emprendedor para tomar mejores decisiones, uno lo siente como una cadena de favores, ¿no? A uno lo han ayudado, entonces también está siempre esas ganas de aportar al resto de la comunidad. Así que gracias por la instancia. Sí, aquí muchos nos van a ver en la grabación. Vamos a ir empezando. Yo te conozco desde que empezaste el negocio de Lens. Es un negocio de lentes. Yo te vi creciendo a nivel regional, expandiendo a otros países. ¿Cómo empezó? ¿Cuáles fueron nuestros primeros pasos? ¿Y por qué apostaste por el e-commerce? Bueno, en realidad... voy a empezar por qué aposté por el e-commerce y después con el resto de los pasos, con los primeros pasos. La realidad es que en el e-commerce yo estoy desde que tengo 14 años, o sea, desde que empezó más o menos el e-commerce, aproximadamente en el año 2000. Tenía 14 años, ahí empecé cuando recién salía de Remate. En ese momento de Remate era lo que es Mercado Libre hoy, era el primero, era el que más presencia tenía en la región. Después salieron un montón de similares, másoportunidades.com, bueno, salió Mercado Libre también, salieron todos un poco después de Remate y obviamente, bueno, en la región Mercado Libre fue quien lo hizo mejor. Que ahí también conversaremos sobre el e-commerce, que yo siento eso, de que no hay... Nadie puede quedarse dormido o jactarse de ser el líder, sino que está todo siempre en formación, ¿no? Entonces, ¿por qué el e-commerce? Bueno, porque desde chico que comercializo un montón de servicios y productos. Imagínate, 14 años, ahora tengo 38, de todo vendido, lo que se te ocurra.
Y en mi anteúltimo experiencia en relación de dependencia, bueno, tuve la suerte de tanto en Argentina como en Chile, era un e-commerce multicategoría. Entonces pude ver básicamente todos los productos, cuáles performaban mejor, cuáles se adecuaban mejor al e-commerce en cuanto a costo de envío, costo de almacenamiento, RMA, cantidad de devoluciones, pricing, margen y demás. Y en función de eso tomé la decisión de qué producto, qué industria me quería desarrollar en el e-commerce. Pero siempre tuve en claro que el e-commerce era en lo que me quería destacar, básicamente. O sea, esto no fue como una coincidencia o un paso de suerte que te elegiste ese nicho de los lentes. No. Antes de trabajar en esta empresa que te comenté, creo que trabajé en todas las industrias. Traté de vender productos y servicios en e-commerce, no te digo en todo porque es imposible, pero cosas muy variadas. Tecnología, no sé, productos de viajes, servicios, música, de todo. Hasta había desarrollado una especie de Groupon antes de que Groupon saliera. Entonces, siempre estuve metido en el tema. Entonces, siempre tuve en claro que esto es lo que quería hacer. Probé, no sé, fundí, como siempre, como dice un amigo que dice, fundí más de lo que fundé, pero... Pero bueno, fundí obviamente a lo que voy es que uno siempre lo intenta, pero no siempre lo logra. Y bueno, por suerte, acá tenía la idea bastante clara, porque ya había visto lo que quería. Y siempre es bueno tener experiencias laborales y poder verlo desde otra perspectiva, porque cuando uno emprende sin conocer el mercado, sin conocer una industria, es muy difícil. Pero tú no conocías la industria de ópticas antes de empezar. No, la industria óptica cero. Sí sabía que los lentes de sol era un producto ideal para el e-commerce. Por lo que te dije, porque había hecho mi análisis en cuanto a margen, en cuanto a ticket promedio, en cuanto a costo de envío, en cuanto a costo de almacenamiento, en cuanto a RMA y en cuanto a tasa de devoluciones, que básicamente son todas las métricas que básicamente te dicen si el producto es apto o no para el e-commerce y si es rentable. ¿Y perdón, te puedo hacer ahí, cómo lo hiciste hace 5 años? Porque ahora sí hay mucha data, inteligencia artificial, reportes, pero eso no existía tan abierto antes. ¿Cómo lo has hecho? Teníamos, bueno, yo era parte en la otra empresa, no era socio, pero me sentía como si fuera propia la empresa. Imagínate que casi digo eso. Entonces, básicamente habíamos desarrollado como una especie de Google Analytics, pero propio. Entonces, sí, efectivamente, la información estaba, no es que no estaba. Lo que pasa es que hoy está disponible a cualquiera, al que sepa programar, al que no sepa programar, al que sepa de e-commerce o al que no sepa de e-commerce. En esa época, uno tenía que la información estaba, pero uno tenía que darle forma, tenía que encontrar la manera de hacerla, de que un dato se convirtiera en información, básicamente, porque la gente no sabía bien para qué servía una visita, para qué servía una tasa de rebote, para qué servía, bueno, obviamente tasa de conversión sí, pero hay un par de variables muy, muy pocas, te diría, no sé, hay 4 variables que son las que básicamente te manejan el negocio, con las cuales uno se tiene que manejar todo el tiempo, y después de esas 4 variables salen muchas otras más, ¿no? Pero bueno, las 4 variables son las que conforman a la venta, que es la principal variable, ¿no? Que son las visitas, la tasa de conversión y el ticket promedio. Entonces, en esas 4 variables, que es ventas, visitas, tasa de conversión y ticket promedio, en cada una de esas uno tiene que tener una estrategia. Y así fue como arrancamos, así fue como hacíamos todo. Nuestro plan de ventas básicamente se basaba en hacer un plan para cada una de esas variables, que después obviamente se multiplicaba o se reproducía en muchas otras métricas o variables o planes de acción. Me dijiste visita, ticket promedio, conversión y... Claro, o sea, visita, ticket promedio y tasa de conversión es lo que te va a determinar las ventas. Entonces, cuando uno dice quiero vender X y vos podés obtener hoy en día cuál es tu ticket promedio, cuál es tu tasa de conversión, vos podés decir, bueno, necesito esta cantidad de visitas para entonces tener esas ventas. O al revés, digo, ¿cómo hago para aumentar mi ticket promedio para aumentar mis ventas? ¿O cómo hago para aumentar mi tasa de conversión para aumentar mis ventas? Entonces, te diría que hoy en día, esto por ahí es con mis palabras, pero no lo digo por ahí
con palabras técnicas, pero es para que se entienda fácil. Hay como una especie de marketing externo y marketing interno. El marketing externo son las visitas, es decir, cómo hago para atraer gente a mi tienda. Eso puede ser paid media, orgánico, redes sociales, TikTok, un montón de canales por los cuales atraigo gente a mi tienda. Y después tengo como el marketing interno, que es el ticket promedio y la tasa de conversión. ¿Qué significa? Una vez que entraste, ¿cómo hago para que compres y que compres más, digamos? Después podemos ver frecuencia de compra, entre otras cosas, ¿no? Pero básicamente esas 4 variables son 3 que conforman a la venta, básicamente. Pero bueno, no dejan de ser 4 variables. Con eso básicamente es el ABC de un negocio de e-commerce. Y así fue como comenzamos hace muchos años atrás, más 15 años aproximadamente. ¿Qué tendencias tú ves? Si tú podrías retroceder hace 5 años o cuando... ¿Qué negocios, qué oportunidades tú ves ahora y qué oportunidades tú viste hace 5 años, hace 7 años? ¿Cómo tú ves que ha cambiado el mercado del e-commerce? En realidad, del lado de los proveedores, para serte sincero, me llama la atención que siento que no ha cambiado mucho, del lado de la oferta. Lo que más siento que ha cambiado es la gente. Es decir, la gente hoy en día está dispuesta, está más propensa a consumir online, a tomar el riesgo, entre comillas, de que no te quede bien o de tal vez arriesgarte y que no te vaya bien, ya sea un servicio, un producto, lo que sea. Hoy en día la gente está dispuesta a tomar esa decisión y sean las consecuencias que sean. Entonces lo que yo veo versus antes era un poco eso, era entender al consumidor, y en esa época obviamente lo que todo el mundo te decía, cuando yo te dije que tenía 14 años y arranqué con el e-commerce, todo el mundo te decía, estás loco, que la gente no compra, que la gente tiene miedo, que le mandan un ladrillo dentro de una caja, que es una estafa. Y la realidad es que lo que uno va entendiendo con el tiempo, de hecho en la óptica tengo un montón de ejemplos, porque ahora hablando con ópticos que tienen tienda física, muchas veces se sorprenden, que te dicen, ¿y en serio una persona compra servicio y manda el armazón y le devuelve su armazón con los cristales puestos? Sí, hay alguien que está dispuesto a comprar eso, o sea, a obtener ese servicio, por más que uno diga, no, es una locura. Entonces, a lo que voy es, hay alguien siempre que está dispuesto, y lo que veo como transformador o lo que ha evolucionado es que hay cada vez más gente dispuesta a hacer más cosas en lo online, a hacer cosas a través de este canal que antes parecía una utopía y hoy en día es algo muy normal. Y hablando de hábitos de los consumos, el consumidor ya hoy es mucho más educado, más exigente, quiere el delivery instantáneo, ¿no? El Amazon y Mercado Libre nos dan esa velocidad, esa experiencia top class. Tú ves que, y lo que yo sigo escuchando de grandes players aquí, especialmente en México, es que el cliente, el atraer, se hace mucho más difícil. Uh-huh. Online. ¿Tú estás de acuerdo con eso? ¿Cómo tú vas la evolución de eso, de atraer nuevos usuarios? Aparte, ya vimos que para vender necesitamos el ticket promedio, conversión, visitas. Pero esa visita cuesta más hoy, es más difícil, hay más guerra por tu atención. Sí, es verdad que es mucho más difícil que antes. Pero sigo sintiendo lo mismo, que bueno, por un lado, creo que lo más desafiante hoy en día para conseguir esa visita es la generación de contenido, ¿no? Muchos lo que dicen es, o entretenemos o educamos, ya no es más vender. Esa es la única manera de hoy en día captar visitas o captar la atención de la gente. Pero por otro lado, no sé, siento, como te digo, que del lado de la oferta, no sé si ha cambiado mucho. Me ha pasado de entrar a otros países, salir de Chile para entrar a Colombia, para entrar a México, entrar a Perú, entrar a Argentina, entrar a Brasil, y uno piensa, no, voy a entrar a un país donde mucho más desarrollado, con mucho más habitantes, el e-commerce seguramente va a ser muy difícil. Me doy cuenta de que las industrias, no todas, obviamente siempre hay industrias que por ahí lideran, pero en general lo que veo es un subdesarrollo del e-commerce, y siento que antes
por ahí los que ofrecíamos éramos más de la demanda, o sea, la gente no estaba tan dispuesta y ahora es muy diferente al revés. Hay mucha gente que está dispuesta y siento que los que ofrecemos productos y servicios nos hemos quedado un poco. Y ahí es donde veo una oportunidad enorme. Si bien es más difícil conseguir visitas, no lo veo tan difícil. O sea, sí es más costoso en dinero, pero no lo veo tan difícil porque siento que todavía sigue siendo tan fácil como pensar en ese cliente, ¿no? Que es la frase cliché, ¿no? Pensar en el cliente tiene la razón. Igual yo ahí te voy a dar un ejemplo, por ejemplo. Mi tesis de marketing fue el cliente no tiene la razón. Obviamente... Yo lo recuerdo, me lo comentaste una vez. En realidad, ¿qué quiero desarrollar con esto? Y lo que quiero de alguna manera es que todo el mundo debería hacer esto, sobre todo la oferta. De hecho, a mí me pasa que me junto mucho con competidores que capaz en otro momento te miran con fea cara, pero para mí entre todos tenemos que mejorar la industria, salimos ganando todos. Y es pensar en el cliente, de sentarte en sus zapatos, como te digo, parece cliché, pero nadie lo hace. A mí me preguntás, ¿por qué en Lens crees que te compran a vos y no le compran a los que ya están establecidos? Porque la realidad es que a veces el cliente te viene a buscar con un producto y ellos no saben de producto, ellos saben de necesidades. Entonces me pasa, cuando digo el cliente no tiene la razón, es eso, el cliente muchas veces viene a buscar el producto, pero con 2 o 3 preguntas uno se da cuenta que ese no es el producto ideal. El cliente cree que necesita ese producto. O sea, busca solución, pero no sabe cuál es el producto. Pero muchas veces el cliente ya piensa que a lo que voy no tiene la razón en el sentido, quiero este producto. En la óptica pasa muchísimo, quiero este producto. Y uno le empieza a hacer 2 o 3 preguntas y te das cuenta que ese no es el producto ideal. Entonces ahí uno dice, está bien, el cliente tiene la necesidad, él sabe la necesidad que tiene, pero a veces viene a buscar un producto que no tiene nada que ver con esa necesidad. Entonces está en nosotros en tratar de hacer match en eso. Y lo otro, como te digo, yo me di cuenta de cosas en la óptica y creo que por eso nos destacamos. Te doy un ejemplo, precios transparentes. Una de las cosas que nos decían mucho los clientes era, no, es que yo cuando voy a las ópticas siento que en función de la cara te cobran. Si vas bien vestido y te ven pinta de que te va bien, o joven profesional, te van a cobrar un precio, si vas mal vestido y sucio te van a dar otro precio. Bueno, listo, precios transparentes. Los precios que están online son los mismos que se cobran en la tienda. No sé, una cosa muy simple, cuando uno va a una óptica, generalmente hay bancos donde uno se sienta, como un escritorio con una computadora y la persona te atiende y uno se sienta y te atienden. Y una de las cosas que me decían es que yo siento que cuando me siento ya te estoy dando mi consentimiento de compra. Entonces mucha gente no se sienta porque siente que después te tengo que pagar casi, sobre todo te comprometes. Ajá. Sobre todo en culturas donde la gente a veces le cuesta decir que no. Acá en Sudamérica, viste que somos muy del sí, mañana, sí, ahí vamos viendo, y nos cuesta decir que no. Entonces genera una tensión donde el cliente prefiere decir que no antes que tener que el compromiso de comprar y ahí retractarse de la compra. Entonces nosotros, por ejemplo, ahora empezamos a abrir tiendas físicas y estamos haciendo mesas altas, por ejemplo, donde el cliente en un ambiente más relajado no tiene que sentarse. Si se quiere sentar, se puede sentar, hay un espacio, pero está más relajado, iniciamos la conversación de una manera más relajada, más descontracturada, más como que no hay un protocolo de sentarse, te cotizo, sino es hablando de parado incluso muchas veces, con un café, y el tema de la omnicanalidad, de decir, muchos clientes nos decían, es que no me gusta estar recorriendo ópticas y sin encontrar el modelo que quiero. Entonces nosotros lo que tenemos es que uno puede buscar el modelo online y va a la tienda y va a estar ese modelo sí o sí. Entonces son cosas simples, ¿no? Y es lo que te digo de entender al consumidor. Pero a mí me decís, hoy en día acá en Chile, por ejemplo, hay unas empresas gigantes que son las líderes que ni siquiera están mirando este tipo de cosas. Que no sé si se entiende. ¿Y por qué no? ¿Y por qué no? ¿Por qué no lo están mirando? ¿Cuál es tu teoría? Yo siento que siempre hay que ponerse en los zapatos del otro. Y si yo me pongo en los zapatos de estas grandes empresas, hoy en día tienen una posición dominante en el mercado y están más preocupados de otro tipo de cosas. No están preocupados por innovar, sino que están preocupados por básicamente abrir más tiendas. Es otra la estrategia, digamos. Yo creo que hay una estrategia de que desafía al líder y la estrategia del líder siempre va a ser diferente a la que desafía al líder. Entonces, el que desafía al líder siempre va a tener que hacer las cosas mejor. Es como la frase esa que dice,
no somos los primeros, nos esforzamos más. Es como que todos dicen, soy líder, soy líder, soy líder. No sé si está tan bueno decir soy líder, porque en realidad el que realmente mejora la industria muchas veces es el que no es líder, porque es el que se tiene que destacar y se tiene que diferenciar del líder, que es el que hace las cosas como lo hace el estándar del mercado. Entonces, bueno, nada, me extendí un poco con la, con la respuesta. Está bien. ¿Y puedes contar alguna historia de un fracaso de tecnología o innovación o algo que tú pensabas que iba a funcionar y una tecnología, un proyecto? ¿Puedes contar alguna historia? No, te voy a contar una historia de tecnología rápida, breve, y después te voy a contar una de las cosas que me hizo comenzar Lens. Respecto a tecnología, lo que más me ha pasado cuando ni bien comencé con Lens, era instalar muchas cosas de tecnología, heatmaps, mapas de calor, estos que son como gran hermanos donde uno ve la sesión en vivo de lo que hace la persona. Bueno, hay un millón de aplicativos y demás, y la realidad es que me pasaba que veía los mapas de calor, veía estos videos, pero no sabía qué buscaba. Entonces muchas veces lo que me pasa a nivel tecnológico, que me frustraba con eso, tenía muchas cosas, mucha información, es al revés de lo que me pasaba cuando me preguntaste hace 15 años cómo hicimos. En esa época era súper simple, ahora tenés tanta información que le destinás tiempo y no sabes para qué estás viendo un heatmap, un mapa de calor. ¿Para qué te sirve un mapa de calor? Y si te dice que acá es frío y acá es calor, ¿qué vas a hacer con esa información? Entonces, lo que me pasa con la tecnología es eso. Hoy en día hay muchas cosas disponibles, muchas más de lo que uno se imagina, pero ¿qué hacemos con esa información? Si yo no sé qué voy a hacer con esa información, con ese output, directamente, ahora, por ejemplo, hoy, no instalo nada. O sea, si no me decís qué voy a hacer con el output, no probamos nada. Pero bueno, obviamente que hoy en día, por el otro lado, te digo que lo mejor que hay es probar. Pero como te digo, también lo importante de la tecnología es eso, que hoy tenés un montón de data, un montón de información, pero es difícil encontrarle el uso real. Entonces hay que partir por ahí, por la necesidad interna. Es decir, tengo esta necesidad y recién ahí voy a buscar la solución tecnológica. Pero muchas veces aparece al revés. Tengo esta solución tecnológica que me pareció innovadora y tal vez no ataca una solución real. Y por el otro lado, respecto a me recordás un poquito, a algún problema o algo que me hizo crecer. Me pasó en esta empresa que te digo que era multicategoría, que era como una especie de tienda departamental, como si fuera un París, un Falabella, una empresa de este estilo, o un Macy's en Estados Unidos, un Liverpool en México, depende de qué país. Me pasaba que en su momento, cuando entré a esta empresa, me tocó liderar esta empresa en Argentina y en Chile, y lo que vi es un negocio que parecía muy bueno, te estoy hablando hace 15 años y hoy veo que la gente sigue creyendo que esa es la solución, que era básicamente la reserva de stock o el famoso dropshipping o como le quieran llamar. Hay distintos métodos, obviamente no todos son de la misma manera. Pero nosotros hace 15 años comenzamos con este esquema, porque también estaba muy de moda eso, que era reservar inventario, vender lo que uno no tiene. Claro, desde el punto de vista del negocio es espectacular, porque no arriesgo capital, vendo, me doy vuelta y compro lo que ya vendí. Sí. Pero bueno, la experiencia en la práctica es que el proveedor muchas veces no tiene el compromiso de reservar esas unidades. Y lo que me pasó, lo que vi después de estar 5 años en esa empresa, es que ganás ventas pero perdés clientes. Entonces, hoy en día es casi inviable, porque en esa época ganar un cliente nuevo no era tan costoso como hoy, como bien lo mencionaste. Antes vos decías, bueno, le entregué tarde, no me compra nunca más, no importa, busco uno nuevo, porque no era caro buscar uno nuevo. Hoy en día tenés que cuidar a esos que tenés, como oro. Entonces, justamente la lección aprendida cuando comenzamos Lens, siempre te tienta el hecho de decir, ¿y si vendo esto que sé que lo voy a recibir en una semana o que lo voy a recibir mañana? Pero no sabes si te va a llegar. Te dice que te va a llegar, pero en la práctica puede faltar esa pieza o no. Entonces, uno de los grandes aprendizajes que tuve era vender lo que tengo. Parece tonto, pero como te digo, eso es lo que hace que el cliente agradezca, que el cliente tenga una satisfacción y a la vez también te reduce mucho
la atención al cliente, porque antes teníamos, imagínate, cuando vos tenés reserva de stock, tenés un ejército de personas atendiendo a los clientes que están, ¿dónde está mi pedido? ¿Dónde está mi pedido? ¿Dónde está mi pedido? Y me podrás decir, no, pero al cliente le avisa abajo que va a tardar 30 días en llegar. Seamos sinceros, los clientes no leen. Uno es cliente, no lee. Entonces, somos clientes nosotros también. Por más que le digas 30, te va a llegar en 30 días. El cliente a los 2 días te va a estar preguntando. A los 3 días te va a estar preguntando. A los 15 días ya va a estar enojado. Y a los 30, si no le llegó, directamente te hace un reclamo en defensa del consumidor o en el CERNAC o en la entidad del país, digamos. Entonces, la realidad es esa, es que me satura la estructura y encima el cliente no queda contento. Entonces, una de las principales aprendizajes que tuve fue eso, es vender lo que tengo. Y ahí, a ese cliente que me compró a la mañana y le entregué a la tarde, ese es el cliente que me va a volver a comprar. Y también dispara la tasa de recompra, porque mientras más rápido le entrego, más rápido me vuelve a comprar o más rápido me recomienda con alguien. Entonces, nada, son muchas cosas que se disparan de entregar rápido y de ofrecer un buen servicio. Acá me recuerdo de un episodio que hicimos, creo que episodio 6, con Cristian Serrano, y él hacía un ejercicio con su mesa de directores, y él decía, hay muchos procesos que no agregan valor al cliente. Y él juntaba sus directores, operaciones, finanzas, todos, y decía, a ver, ¿por qué existe ese proceso? Y él decía, a ver, si estuviera acá el cliente, tú le darías la misma respuesta, ¿no? ¿Por qué nos demoramos tanto? O sea, él decía, hagamos esa reunión como que el cliente nos estaría escuchando. Sí. Y me pareció muy bien como el ejercicio que hacían. Bueno, ahí si tomamos ese ejemplo, es cuando hablábamos de posición de liderazgo y posición del que desafía al líder. Vas a ver que todas las empresas que tienen liderazgo no se preocupan mucho por el cliente en esos procesos. Claro. Una devolución en devolverte el dinero puede tardar un mes, y el cliente en realidad, y uno como desafiante, como challenger, lo que hace es decirte, no, te lo devuelvo en el momento, te lo devuelvo mañana. Entonces, en todas esas cositas en las que hay que estar, en esos pequeños detalles, justamente para ganarse la confianza del cliente. Sí, estoy de acuerdo con eso. Mirando un poco hacia el futuro, ¿cómo tú ves el futuro del e-commerce en próximo un año, ¿no? 5 años ya mucho, cambia todo tan rápido, AI, ya es imposible saber qué va a pasar ni en un año, pero tú, ¿qué ves? ¿A qué te estás preparando a tu empresa que ya está operando en diferentes países? ¿Dónde te inspiras? ¿No? También, o sea, interesante cómo tú estás mirando hacia lo que viene. Bueno, la realidad, a ver, de acá a un año, te voy a decir de acá a un año y para dónde creo que va la cosa, o sea, para dónde me gustaría que vaya la cosa. De acá a 5 años, no sé, ojalá antes. Hay que ver también los pormenores de lo que voy a decir, pero por un lado, ¿a dónde va el año que viene? ¿A dónde está hoy en día? Siento que las grandes empresas, de hecho tengo muchos conocidos que por ahí son CEOs de empresas, de las líderes que te comento, y sé que el mundo entre el año pasado y este año estaba enfocado, las líderes, en de alguna manera quitarse los intermediarios y llegar directo al consumidor. Entonces, por un lado, el e-commerce era uno de esos canales que generaba problemas con los intermediarios, porque muchas veces la empresa, la proveedora o la líder, no podía generar su e-commerce porque le generaba un ruido con las tiendas o con sus intermediarios. Entonces lo que quisieron hacer el año pasado y fue decir, voy a ir con el e-commerce, voy a comprar esas cadenas intermediarias o me voy a salir de esas cadenas intermediarias y voy a montar mis propias tiendas. Muchas empresas, estoy hablando de las de bicicletas todas, Trek, Scott, Specialized, todas las líderes que se te ocurran. Nike, hace poco acaba de salir una nota que Nike había salido de Foot Lockers en Estados Unidos, que era un negocio billonario, y ahora está volviendo con Foot Locker. Entonces, todos habían tomado esa decisión de decir, voy a ir con el e-commerce, voy a ir con tienda propia, quiero controlar la experiencia del consumidor. Y la realidad es que es muy difícil. Si uno quiere tener
una estrategia expansiva regional o mundial, es muy difícil hacerlo por su cuenta. Yo creo que hay que apoyarse en los terceros. Entonces, la realidad es que no veo hoy en día grandes disrupciones. Sí las veo de acá a unos 5 años. ¿Terceros? ¿Te refieres a los marketplaces? Intermediarios, sí, pueden ser marketplaces en el e-commerce, puede ser un distribuidor en el offline, a eso me refiero. Donde más desafíos veo es en el ecosistema de e-commerce, no tanto en el que vende el producto en sí o el servicio, sino en todo ese ecosistema que da servicios al e-commerce. Ahí puede haber muchas mejoras. En las empresas de courier, que hoy en día lo que te diferencia mucho del offline es la inmediatez del producto. Entonces, ¿por qué no hacer un Rappi o un Uber de todos los productos que haya? O sea, quiero unos lentes ópticos, bueno, te mando un Rappi en 40 minutos, los tenés en tu casa. Entonces, creo que va por ahí en cuanto a la disrupción, por los courier, por los hubs logísticos, por las empresas de packaging, por las empresas de pagos. Hoy en día hay que pensar más en algo de colectar pagos a nivel multinacional, de distintos países. Entonces el desafío lo veo más por el ecosistema del e-commerce que por el e-commerce como venta de productos y servicios en sí. Y por dónde creo por dónde quisiera que vaya, por eso te digo, hay que ver después las implicancias de eso, porque puede que no sea tan ecosustentable como yo creo que podría ser. Yo creo que a futuro, con este surgimiento de las impresoras 3D, me estoy tratando de meter en ese mundo, porque siento que gran parte de los productos que uno consume, no todos obviamente, pero una parte importante, sobre todo aquellas que generan mucho desecho, plásticos, bueno, en general, hasta unos lentes, habría que ver, obviamente, va a haber restricciones, pero con el tiempo creo que podría mejorar. Creo que con el surgimiento de las impresoras 3D, y si mejoran, se perfeccionan, el día de mañana ahorraríamos un montón en logística, en almacenamiento, en última milla, en fabricación. Si hoy yo tuviera mi impresora en mi casa o un hub de impresión, no sé, en cada barrio o en cada sector, en cada condominio, y digo, me compro el patrón, me quiero hacer no sé, un mate y me compro el patrón, como cuando era chiquito y me acuerdo mi mamá me bordaba, me hacía la ropa y compraba el patrón, compro el patrón y uso una impresora 3D para imprimir ese patrón localmente. Entonces no implica que si quiero ese mate lo tengo que mandar a pedir a China, tiene que salir de un centro de China, de ahí ir en barco, en avión, hasta que llegue acá. Eso generó un gasto innecesario probablemente. Es como lo más parecido a la teletransportación. Es decir, quiero un mate de China, bueno, compro el patrón y me lo imprimo en una impresora cercana a mi casa. Siento que eso puede llegar a ser algo disruptivo el día de mañana. Es algo que se me ocurrió a mí, no sé si necesariamente es viable o no, capaz una tontería y me dice, no, estás loco, eso. Incluso, por eso te digo, hay que ver las implicancias. Capaz hacer muchas impresoras 3D genera más residuos que hacer el envío, pero no lo creo. Pero bueno, yo creo, me gustaría que vaya por ahí, por el hecho de decir, ¿cómo puedo hacer para vencer esa inmediatez? Y hoy en día que me digas que si compro algo en China, tiene que venir de China para acá, parece burdo lo que estoy diciendo, siento que es de otra época. Siento que en esta época no debería ser necesario. ¿Se entiende esa diferencia geográfica, territorial? Hoy en día siento que no hay territorio, no hay distancia. Entonces, ¿por qué no, si lo fabrican en China, pero que también haya mini fábricas o una manera de no tener esas distancias tan largas, de que el mundo esté más accesible en ese sentido? Está interesante a ver qué va a pasar. Mi hijo va a robóticas y ya en robóticas tienen impresoras 3D y ellos diseñan cualquier cosa que les ocurre a los niños. Animal, dragón, una parte de Lego, un héroe favorito, y esa impresora 3D en 24 horas les entrega muy lindo en un formato que ellos diseñaron su juguete. Entonces sí, es interesante lo que viene. Yo creo que en nuestra conversación saltamos una parte que seguro va a estar interesante los que van a escuchar. Tú estás trabajando con Luxottica, un gigante del mundo de ópticas. ¿Nos puedes contar cómo construiste esa relación
¿Y qué recomiendas a las personas que hoy buscan o están empezando, quieren ser un distribuidor? ¿Qué consejo les puedes dar? Bueno, tengo muchas cosas para decir al respecto. Voy a tratar de decirlo de una manera ordenada, porque a veces lo difícil cuando uno tiene muchas cosas para decir es tener un hilo conductor. Pero bueno, ahí de última, Vadim, me vas haciendo conectar cosas que puedo llegar a decir. Entonces, bueno, lo primero es que uno a veces en el e-commerce cree que tiene know-how y que con eso es suficiente. El know-how es una cosa más, es decir, yo puedo ser contador y tengo un know-how. El e-commerce se tiene un know-how, pero lo más importante yo creo es cuando hablaba de este ecosistema. Y en mi caso, voy a hablar de mi caso que creo que puede abarcar, no sé, un 50-60% de los casos de las empresas de e-commerce o de los emprendimientos de e-commerce, porque por ahí, en el caso de un servicio, en el caso de un producto fabricado por uno mismo, puede que no aplique lo que voy a decir, o sí, en alguna de las cosas que pueda decir, sí. Los proveedores son los que el día de mañana te van a apoyar, es decir, los principales bancos, si bien hay muchos que dicen Friends, Family and Fools, yo creo que más que Friends, Family and Fools, para hacerlo realmente rentable, es muchas veces apalancarse de los proveedores. Así fue como al menos nosotros crecimos. Nosotros comenzamos con un proveedor como Luxottica. Luxottica al principio no éramos nadie. De a poco le fuimos demostrando de que nos interesaba no solo vender, sino también cuidar la industria. Entonces, no solo nos vendíamos como un seller cuantitativo, sino también cualitativo. Por ejemplo, quitar la piratería de los marketplaces, mejorar los esquemas de pricing, el manejo de marcas, los lineamientos. Entonces, también eso es importante para un proveedor, sobre todo un proveedor grande que tiene, lo que decía antes, este miedo de este ruido intercanal con los canales del offline, sobre todo si son de terceros. Entonces, eso es muy importante. Y lo otro que nos sirvió mucho es el partner logístico. Es decir, nosotros para poder regionalizarnos, lo que hicimos fue hacer un acuerdo de tercerización de fulfillment, de todo lo que es almacenaje, picking, packing, despacho, procesamiento de las órdenes a nivel regional. Conseguimos un proveedor que tenía presencia en varios países de Latinoamérica y dijimos, bueno, si logramos hacerlo bien en Chile y definimos bien los procedimientos, es cuestión después de replicar en esa otra filial lo mismo para poder empezar a operar. Entonces, básicamente, eso fue lo que hizo que pudiéramos abrir en muchos países a la vez, sin básicamente tener un costo fijo de oficina, de personal y demás. Montábamos la empresa, dábamos de alta toda la parte tributaria, contable y legal, y comenzábamos a operar directamente, de la mano del proveedor. Entonces, eso era muy importante por un lado. Y por otro lado, en cada país, lo que al menos a mí me ayudó mucho fue conseguir un socio. A mí siempre digo que prefiero tener el 1% de algo grande y revolucionario que el 100% de algo muy pequeño. Entonces siempre buscar un socio que opere, que no sea, que en algunos casos sea socio capitalista y que opere el país. Para uno no tener que estar encima y para que también esté interesado, tenga un incentivo para que mejore, en este caso, el país, ¿no? Entonces ese viaje tiene que estar lleno de microobjetivos. A mí mi vida se basa en microobjetivos. Yo sé que de acá a media hora tengo que hacer algo, de a media hora... Y así es como me enfoco y así es como de alguna manera me retroalimento. Entonces, como te digo, el viaje está bueno, tal vez el objetivo final o el resultado final tal vez nunca llegue, porque uno siempre está viajando, pero sí siento que esos microobjetivos, que son resultados, igual tienen que estar, ¿se entiende? Entonces, por eso te digo que me agarré un poquito de las dos. El resultado solo creo que no es a largo plazo, pero el viaje por viajar siento que tampoco te llega a ningún lado. Y si el objetivo está muy lejos, te podés frustrar en el medio y abandonar el proyecto. Entonces, es muy importante los microobjetivos, que no necesariamente tienen que ser dinero, no necesariamente tiene que ser rentabilidad. Pueden ser pavadas, puede ser hacer una alianza con un banco, hacer no sé, pueden ser tomar una persona especialista en algo que me haga crecer. Puede ser cualquier cosa. Puede ser una tarea simple, decir, bueno, una tarea de todos los días. Pero eso para mí es lo que te mantiene vivo y lo que te mantiene motivado. Es decir, logré esos microobjetivos. Y eso es lo que te va a llegar a la consecución del resultado final, que nunca es final, que siempre está mutando. Digamos. Siempre se corre un poquito más. Uno piensa que está llegando, pero
Es como la nuez de la ardilla de la era de hielo. Para terminar nuestro episodio, yo siempre dejo abierto un espacio donde pedimos una recomendación. A lo mejor un libro, un podcast, un viaje, un lugar, algo que marcó tu crecimiento personal y profesional y lo quieres recomendar a los que buscan crecer en el e-commerce. Pero esta recomendación puede ser de algo más amplio que solo e-commerce. Dale, sí, de hecho yo tengo 2 libros que a mí me marcaron mucho. A mí me ayudó mucho un profesor de la universidad que me ayudó mucho en lo que es sociología. Que uno dice, nada que ver sociología, pero a entender la sociedad, a entender la gente, por qué hace lo que hace, cómo toma las decisiones. Para mí eso fue uno de los regalos más grandes que me llevo y los que aplico en el día a día, ya sea con personas, con empleados, con amigos, con clientes. Todo el tiempo estoy pensando en eso. Y son 2 libros. Uno que creo que mucha gente por ahí la puede tener, que es de Zygmunt Bauman, Modernidad Líquida. También tiene otro libro que se llama Identidad, pero si tengo que elegir uno es Modernidad Líquida, que te diría que ya quedó medio en el pasado. Cuando yo lo leí era como muy el presente lo que pasaba, pero es espectacular para entender la estructura social. Es un libro muy pesado de leer. De hecho, me pasó de tener que releerlo muchas veces, o lo leía lento, tipo de a 3 páginas por día. Pero si uno se abre la cabeza y trata de entenderlo, lo que hay detrás de eso es impresionante. Es sociológico. Y después, a nivel marketing, hay un libro que tal vez no tiene tanto contenido fuerte, pero tiene muchas frases pequeñas que cuando uno es emprendedor, cada página tiene una frase. A ver. Un libro el autor se llama Harry Beckwith. Y el libro se llama Selling the Invisible, vendiendo lo invisible. Básicamente, no es solo venta de servicios, porque cuando uno vende un producto también vende un servicio. Entonces, habla eso de vender lo invisible de todo, de todas las cosas, de una persona, de las empresas, de los empleados, del punto de venta. Ese libro realmente, cada tanto lo vuelvo a leer. O sea, porque es como una ayuda a memoria de muchas frases y cositas y recomendaciones. Nunca vi un libro que te dé tantas recomendaciones reales sobre ser emprendedor o sobre mejorar su marca, su empresa y demás. Entonces, esos 2 libros para mí son libros que me marcaron y me cambiaron, no sé si la forma de pensar, pero que me acompañan. Esa es la palabra, que me acompañan en el día a día. Súper. Bueno, estas conversaciones siempre se dan para mucho más. Vamos a ir cerrando. Quiero agradecer a ti por tu tiempo, por tu historia, que por fin logramos que contaras un poco más, porque no estás mucho en las redes sociales hasta donde yo sé. ¿Dónde la gente te puede encontrar más activo? No, en LinkedIn. La verdad que no, es que no me gusta, no, realmente no es algo que me guste, pero sí me gusta enseñar, o sea, me gusta aprender y me gusta enseñar. Entonces, porque muchas veces cuando uno enseña aprende un montón de la persona a la que le está enseñando. Entonces, pero no soy alguien que me guste figurar o me guste el autobombo, le dicen, que es como, no sé, no me gusta figurar. Entonces, si alguien necesita mi ayuda, encantado. Es algo que me encanta y lo hago, o sea, ad honorem. Pero no es algo que me van a ver hablando en las redes o teniendo mi propio canal. No es algo que a mí me guste ni en lo que me sienta cómodo. Pero entonces, si alguien necesita es el ayuda, contenido exclusivo que estamos grabando para LATAM Payments e-commerce. Con esa historia, con los consejos, invitamos a todos, si te gustó ese episodio, deja un comentario, comparta con alguien que está empezando su viaje de emprendimiento online, regálanos un like, un feedback y hasta el próximo episodio. Chao. Chao.